zona verde, ha de intensificarse la exigencia de motivación más allá de la que habitualmente se recibe. Pequena tradução. Então, é o Tribunal Supremo andante, verdade? Então, o Tribunal Supremo diz, ele manda intensificar a motivação, isto é, dar as razões, os fundamentos dessa pretendida modificação, tirar a zona verde para pôr essa parte arquitetural. Dice lo siguiente, profesor, la sentencia. Ahora bien, cuando se trata de hacer desaparecer, en todo o en parte, una zona verde, no basta con explicar por qué se ubicará tal edificación en los jardines del Prado, ese lugar donde se ubicaba. Ubicar y situar. Dice, es decir, para promover o para extender un campus universitario, sino que han de expresarse las razones por las que no puede ser construida en otros terrenos para cumplir sustancialmente la misma finalidad de permitir el uso cualificado, etcétera, etcétera. El sacrificio de una zona verde no es un indiferente jurídico cuando el planificador realiza la elección de esa decisión. Para mim, que trabalho há 45 anos, eu acho uma maravilha. Não é por jurar porque está no Tribunal Supremo, mas é verdade dizer, dar uma ênfase, uma zona verde, essa força que eles deram para a questão. Agora, eles falam, então, de buscar um outro lugar. É o que o professor Rafael já disse hoje, e falou muitas vezes, onde falou também, em alternativas, verdade? Claro, el problema político que hay debajo es el siguiente. El alcalde dice, yo tengo la legitimación democrática y yo ejerzo mi discrecionalidad. ¿Quiénes son los jueces para decir? Y usted puede elegir, dicen los jueces, pero debe decir por qué ahí. No. Veja o debate duro que se trava aqui no Brasil. Os prefeitos dizendo, eu tenho legitimidade democrática, eu fui eleito. E como é que os juízes vão me tirar esse direito? Esta es la cuestión de los límites de la discrecionalidad, por tanto este es el tema. Bueno, esto nos da pie para uno de los conflictos más significativos y más importantes que ha ocurrido ya con una dimensión superior en la ciudad de Madrid, ¿no? Por favor, gostaria de mudar uma pergunta assim. Como foi a reação da comunidade lá em Sevilha a essa... Houve algum... Deu para o tribunal, o senhor saber, o senhor também é de Andalucía, como é que sobre este tema, pues curiosamente, este ha sido una de las pocas sentencias que se han ejecutado. Fue demolida, sí. Fue demolida la parte de obra que se había hecho. Pero hay algo importante. Previamente habíamos tomado una decisión inteligente, que fue suspender la construcción nada más empezar. Si la biblioteca hubiera estado terminada, posiblemente se hubiera ejecutado. Pero por eso la justicia cautelar, la medida cautelar de suspensión fue muy interesante y muy importante en este tema. Pode se entender, vou repetir, mas a importância da medida cautelar, medida logo no início do processo. Eles suspenderam a construção da biblioteca universitária logo no começo. E esse problema da cautelar, isso é importante, veja aqui na parte internacional, se puder, desculpe trazer um caso que foi terrível, que depois não deu para identificar. A questão da fábrica de papel e celulose na cidade de Frei Bentos, aqui no Uruguai, que a Argentina pedia essa medida que o Tribunal Supremo lá na Espanha deu, mas a Corte Internacional de Justiça, no caso Argentina contra o Uruguai, não deu, a fábrica foi avançando, depois disseram que está pronta, aí o Tribunal não quis derrubar a fábrica. Então esse problema, que é um problema constante do fato consumado. Deixa consumar, é muito difícil, não é impossível de derrubar. Les cuento un tema que es un tema que preocupa en este momento muchísimo, me hablaba con un compañero, y es el tema de esta acción pública a la cual me refería antes, donde pues, puede haber aproximadamente 60.000 personas en Madrid
que han pagado su vivienda y que el ayuntamiento en este momento no puede concederle la autorización para poder, digamos, recibir la misma. Es un problema social de una envergadura impresionante. Cuando usted habla ayuntamiento, es la comunidad municipalidad. El municipio. Ayuntamiento es la municipalidad. El tema es muy sencillo y pone de manifiesto este tema del que estamos hablando. Un gobierno socialista en el ayuntamiento, año 1987, se aprueba un plan general de Madrid y se toma una decisión correcta, que es decir, Madrid no puede seguir creciendo por el norte. No quiero que se produzca una conurbación y se una a los municipios del norte. Es una decisión perfectamente adoptada. ¿Qué se hace para que no pueda crecerse? Pues se dice, estos terrenos que están en el norte de Madrid son terrenos inadecuados para ser construibles. ¿Tienen algún valor intrínseco? ¿Tienen algo que proteger? ¿Tienen algún...? No. Pero yo, municipio, considero que no es adecuado. Y yo diseño mi ciudad y considero que esos terrenos deben ser clasificados y así se hace como suelo no urbanizable. Insisto, no tienen valor intrínseco. No hay una vegetación especial, no hay un LIC, no hay una cepa, no hay algo de la Natura 2000, de la Red Natura 2000 a la que se refería la profesora Lozano. No lo hay. Pero sí hay una decisión motivada de por qué debe ser así. Pasa el tiempo y ocupa el poder el Partido Popular y dice, quiero que Madrid crezca por el norte. Y también es una buena decisión. ¿Por qué? Pues porque la zona productiva de Madrid está en los municipios del norte y necesita gente joven que no tenga que desplazarse 40 kilómetros desde el sur de Madrid al norte. Y se decide hacer unos barrios razonables, muy bien hechos, perfectamente diseñados, cómodos, modernos. Pero ¿qué ocurre? Y este es el gran problema. No se motiva la desclasificación de esa zona. Se podía haber hecho perfectamente porque no había unos valores intrínsecos. Si hubiera habido valores intrínsecos, jugaría el partido el motivo, el principio de no regresión. Pero no se motiva. Y el Tribunal Superior de Madrid anula el planeamiento. Usted no puede cambiar la clasificación, aun sin valores intrínsecos, sin decir por qué lo hace. Tiene que motivar. Y entonces es cuando empieza el gran conflicto. Se acepta la sentencia, el Tribunal Supremo confirma la sentencia y entonces vuelve el tema al ayuntamiento. Y dice el ayuntamiento, dice el municipio, ¿qué pasa? Que falta motivación. Coge un informe que hace un profesor amigo suyo, que no le voy a decir quién es, y dice, ¡pah! Aquí está metido el informe. Ya está arreglado el problema. Claro, y entonces el Tribunal Supremo dice, ojo. Vamos a ver, un plan general es una norma reglamentaria, es una disposición de carácter general. Lo que aquí se ha declarado es la nulidad de pleno derecho, con lo cual aquí no es posible la convalidación. Tienen ustedes que empezar a hacer un plan nuevo desde el principio. Nuevo desde el principio. Hay una frase muy interesante en una sentencia del Tribunal de Estrasburgo para estos supuestos en los que se ha producido esta situación. Porque la reacción del político ante una sentencia, es decir, ¿qué pasa? ¿Que no está motivado? Automáticamente, y hace unas declaraciones y tal. Esa actuación que está pensando en no ejecutar una sentencia. La frase que ha dicho Estrasburgo es muy significativa, yo la repito mucho a los alcaldes. La de Derechos Humanos de Estrasburgo, sí. Dice que se puede hacer un nuevo planeamiento cuando ha sido anulado por un tribunal, pero que esa decisión tiene que tener vocación de generalidad. Diseñe usted completamente el municipio y ahí haga usted las modificaciones que hay, pero no haga usted una modificación puntual con lo que pretende exclusivamente no cumplir una sentencia. Este es uno de los debates significativos. El Plan General de Madrid volvió a anularse como consecuencia de la actuación de este recurrente individual que había, y en este momento hay una decisión del Tribunal Superior de Madrid en donde se ha dicho que ahora ya sí es correcta. Como quiera que el recurso está pendiente ante el Tribunal Supremo, yo hasta aquí puedo decir. Ya veremos la próxima vez que venga por aquí, les contaré cómo ha terminado esta historia muy complicada, muy difícil, pero en el fondo, fíjense, profesor,
que son dos datos muy significativos. Discrecionalidad sí, por supuesto, pero discrecionalidad con motivación suficiente, esto es imprescindible. No se puede, es evidente que existe esa legitimación democrática, es evidente que cada corporación puede, pero lo que no se puede es hacerlo, como decimos en España, a las bravas. Esto es, necesita su motivación y su justificación. Queria levantar, veja, o que um juiz nacional espanhol, mas parece também já citou, que é a professora Blanca, eu não peguei bem ontem, tem um mandato também em Estrasburgo, está como o que mesmo em Estrasburgo, como suplente do juiz, né? Bueno, mas porque eu tenho alunos aqui de direitos humanos, então vejo uma aplicação se traz para essa decisão uma norma de um julgado na Corte Internacional de Direitos Humanos de Estrasburgo, dizendo que precisa que uma norma para se realmente se apoiar na discricionariedade, precisa ter uma vocação de generalidade. Quer dizer, não pode ser singular, não é? Não pode ter um endereço só para um caso. Tem que ser uma aplicação mais genérica. Isso é muito importante para os que estão estudando isso. Obrigado. De 24 de abril de 2004. 24 de abril de 2004, que é esta... Sí, es una sentencia muy conocida. Bueno, también la profesora ha hecho referencia, luego si quieren volvemos a este tema y con esto voy a terminar, ha hecho referencia a otro tema que es el tema de las evaluaciones de impacto ambiental. El problema es cómo se controla una evaluación de impacto ambiental. Porque una evaluación, como ustedes saben de sobra, es la preparación para la aprobación de un proyecto. Entonces el Tribunal Supremo, también tengo mis dudas de si nos equivocamos o no, dijimos que la evaluación individualmente no es recurrible. Es simplemente un acto de trámite y como tal no se puede recurrir. Que la evaluación de impacto ambiental hay que analizarla judicialmente cuando se impugna el proyecto. De hacerlo de otra forma, el hacer una presa, no sé cómo se llama aquí, un retenimiento de agua, una obra pública. Sí, una obra... sí. Tardaría, pues posiblemente sería imposible hacer una obra pública. Entonces decidimos que, y así está ocurriendo, la impugnación pues se produzca en ese instante. Yo quiero mostrar dos casos, uno muy reciente y otro de cómo la administración intenta no pasar por el aro, por el control de la evaluación. Uno es los trasvases de agua que pasan por distintos estados. Si yo troceo el proyecto, lo hago en distintas partes, no tengo que hacer la evaluación. Pero si el proyecto se hace en su conjunto, es evidente que debe estar sometido. Y este es uno, evidentemente, pues el Tribunal Supremo ha dicho que no es posible llevarlo a cabo. Y luego hay un tema interesante que todavía no ha terminado, que es un tema con una repercusión política muy seria, que es un tema que se llama el depósito del abastecimiento, se llama del Castor. El Castor es una gruta marina donde en su día hubo petróleo. El petróleo se extrajo, se sacó y está completamente vacía. Y es una gruta marina situada a unos 20 kilómetros de Tarragona, en el mar Mediterráneo, que entonces se utiliza, yo pensaba que era al revés, que era para sacar el gas. No, es para guardar el gas. El gas se inyecta y se mantiene en reserva para cuando falla en otros sistemas energéticos poder utilizarlo. Esto se hace tanto en grutas, no sé si en Brasil se lleva a cabo este tipo de actuaciones, pero es un tema pues bastante útil, barato, sin duda alguna, bien. El problema es, hombre, ¿vamos a almacenar gas? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Aprobar, digamos, el proyecto. Pero antes de aprobar el proyecto, tenemos que hacer una evaluación de impacto ambiental. Se hizo la evaluación. ¿Y qué ocurrió? Pues que a nadie o no se quiso, o no se supo, o no se pudo, yo no lo sé, pero faltó un estudio fundamental, que es un estudio sísmico. Esto es, ¿qué ocurriría cuando se inyecte el gas a presión en una gruta marina?
¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que unos movimientos sísmicos, que hubo una protesta tan espectacular que el gobierno se vio obligado a primero suspender y luego anular de oficio esa evaluación. Hay procedimientos penales seguidos contra responsables del gobierno en aquel momento y luego, sin embargo, hay otra serie de consecuencias pues seguidas con este tema. Pero junto a esto también hubo un segundo problema, que es que se aisló lo que es la evaluación del depósito en sí de, digamos, el trasvase, la tubería, el oleoducto que se utiliza. ¿Para qué? Pues esto es una cosa independiente y esto no exige evaluación. Quiero decir con esto que toda esta técnica de control de las evaluaciones, que sin duda alguna, como explicaba la profesora, es de lo más significativo que hay y lo más intenso para el control previo de materia medioambiental, la Administración siempre intenta buscar algunos resquicios para este tema. Y termino. ¿Y cuál es el problema que tenemos los jueces? Pues el problema es que de esto no entendemos. Que de esto no entendemos. Como no entendemos de medicina. Y en consecuencia, y yo lo repito muchísimo a los letrados, este es un pleito de técnicos. Yo a los peritos les digo, mire, siéntese, quítese la chaqueta, relájese, vamos a hablar y cuando tengamos un lenguaje común empezamos con la prueba pericial. Pero mientras no sepamos comunicarnos, evidentemente no se puede explicar. El otro día, y les cuento una breve historia, vino un perito que era un catedrático de zoología de la Universidad de Córdoba. Era un tema muy bonito. Es un tema en donde si una especie piscícola, que en concreto se llama el blackback, es una especie invasora en España, ¿es alóctona o es autóctona? Evidentemente, esta es una especie que lleva mucho tiempo introducida, pero que cuando se sitúa en una de agua dulce, de ríos, de laguna, que cuando se sitúa en una laguna, acaba con una degradación interesante del tema. Los americanos, que son muy prácticos, la utilizan, se llama la vaca verde. La vaca verde porque se crece. ¿Y por qué se llama la vaca verde? Green. Pues porque la utilizan en las lagunas, en los lagos de los campos de golf. Sueltan unas carpas, de estas se llaman arcoíris y tal, y limpian absolutamente todo. Pero claro, al limpiar todo, limpian el alimento de los insectos. Y al limpiar el alimento de los insectos, eliminan los insectos y eliminan las aves que anidaban en esa laguna. Y fue una explicación técnica pues maravillosa, la verdad que muy significativa. Quiero con esto decir que este problema del medio ambiente es un problema de juristas, pero es un problema de técnicos. Y tanto unos como otros lo que tienen que hacer es motivar, convencer, dar razones. Y yo creo que es la razón fundamental del control que nosotros podemos ejercer. Bueno, y ya me callo hasta mañana, que hablaremos de las aguas y eso.